Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me hace muy feliz estar acá en Barranquilla. Algunos creen que soy costeño, pero no, soy de Bogotá. Pero muchas gracias por invitarme siempre. Siempre me ponen charla posguacherna. ¿Qué hacemos? Por lo menos ya no me la ponen a las 8 de la mañana, eso ya es muy bueno. Pero bueno, quiero que en estos minutos ustedes aprendan un poco de las diferencias de la insuficiencia cardíaca posinfarto. Es un escenario un poco diferente a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la charla que ustedes seguramente ya han visto en este congreso o en otros, donde hablamos de los 4 fantásticos, donde hablamos de toda la evidencia, sino que en esta charla el enfoque es muy al evento agudo o a la insuficiencia cardíaca que se presenta muy cerca al infarto. Cómo ha cambiado y qué tan diferente es en el manejo. Eso lo vamos a ver en estos minutos. Estos son mis conflictos de interés. Realmente la presentación es toda hecha por mí, basada en guías. Quería empezar con un caso clínico, es de la vida real. Este fue un paciente mío de 50 años, presentó un infarto con elevación del ST. El paciente se deteriora rápidamente cuando llega, hipotenso, con signos clínicos de insuficiencia cardíaca, con edema agudo de pulmón, requiere ventilación mecánica no invasiva, se le pone levosimendan, se le pone el manejo agudo y obviamente este paciente, pues por los hallazgos del electrocardiograma que les voy a mostrar, pues fue intervenido percutáneamente y pues como todos nos dicen las guías, y después pues lo trasladamos a pisos y lo manejamos. Cuando llegó ese paciente, pues no sé qué les llama la atención ahí. ¿Está normal? ¿Qué dicen allá? ¿Elevación del ST están diciendo? Sí. Toda la pared anterior tiene una elevación del ST. ¿Cuál arteria podría ser la culpable? Descendente anterior, muy bien, claro, de acuerdo. Entonces tiene una elevación del ST en toda la pared anterior. Ese paciente se le hizo el ecocardiograma y a alguno le llama la atención algo en este ecocardiograma. Miren acá. Este es el ventrículo izquierdo y miren el ápex. Toda esa región que veíamos en el electro se correlaciona. Este ápex no se mueve nada, está quieto, está cinético, ¿sí? Y se correlaciona muy bien con la pared anterior en el electrocardiograma. Se le calculó en ese momento por método de Simpson una FEBI del 30%. Cuando uno calcula el riesgo cardiovascular, ¿qué riesgo le pondríamos a este paciente? Bajo, moderado, muy alto. Miren acá que nos pusimos pesados, extremo alto riesgo, muy alto riesgo. Hasta ahí, ¿qué riesgo tendría ese paciente? Riesgo cardiovascular. Alto, levante la mano alto, levante la mano para... Muy alto, extremo, muy extremo, ya, todos, eso, ya. Muy bien, a pesar de que es sábado estamos muy participativos. Pues miren acá, cuando uno calcula el riesgo cardiovascular normalmente utiliza las escalas en donde definitivamente nos dicen si es bajo, alto, muy alto, pero ojo, cuando un paciente se infarta y hace insuficiencia cardíaca, mire que cambia la clasificación, se vuelve de extremo riesgo o muy extremo alto riesgo. Esos pacientes pueden morir, hacer muerte súbita, hospitalizarse y demás. Es decir, esos pacientes se salen de la escala habitual y son los campeones del riesgo. Por eso hay que manejarlos de una forma muy especial y específica. Lo primero es que hay que cumplir las guías, por supuesto. Y las guías de infarto nos dicen, actúen, el tiempo es miocardio. Ojalá en menos de 120 minutos definir la estrategia de reperfusión. Si el centro no tiene PCI, pero se puede trasladar en menos de 90 minutos, que sería lo ideal, el tiempo de reperfusión o paso de guía. O si no hay la disponibilidad, el centro está más tardío, más de 120 minutos y toca definir fibrinolisis, miramos si hay contraindicaciones o no y lo llevamos. Y en este caso, pues este paciente llegó a mi institución, a la clínica Chayo, y pues en menos de 60 minutos lo llevamos a PCI primaria, que es lo que se debería hacer para que este paciente le vaya bien. Pues tenía una lesión en la descendente anterior, como muchos de ustedes dijeron desde el electrocardiograma, era de libro y pues se le hizo una angioplastia y un stent medicado en la descendente anterior. Ahora, ¿qué factores podían hacer que este paciente después de un infarto desarrolle insuficiencia cardíaca? La edad es uno de los primeros. Por encima de los 75 años esos pacientes empiezan a tener más riesgo. Las mujeres, historia de infartos previos,
tener todo el riesgo cardiovascular elevado con hipertensión, diabetes y otras comorbilidades muy importantes. Por supuesto, la disfunción renal. Cuando la tasa de filtración glomerular cae por debajo de 60, los pacientes también se aumenta el riesgo de forma significativa. Hay que tenerlo en cuenta, y la fibrilación auricular. Pero miren que esto se ha vuelto de un enfoque múltiple, donde tenemos en cuenta varios factores, que es el tamaño del infarto, ¿sí? Porque realmente eso impacta muchísimo la cantidad de arterias afectadas y todos los fenómenos inflamatorios, porque a veces por imágenes pareciera un territorio pequeño, pero la inflamación y todo lo que se desencadena puede generar insuficiencia cardíaca. Ojo con los factores genéticos, que cada vez salen más. Obviamente hay pacientes jóvenes con historia familiar, en donde varios de los componentes de la familia tienen historia de infarto, pues también eso suma para que estos pacientes puedan hacer insuficiencia cardíaca. Y cada vez se estudia más la microvasculatura, porque no solo son los grandes vasos, sino la microvasculatura. Así yo vea que el infarto está pequeño en la imagen, pero si la microvasculatura está afectada de forma global, esos pacientes tienen más riesgo de hacer insuficiencia cardíaca. Entonces estos factores se van estudiando cada vez más, pero miren lo interesante. Esta charla en los 90 hubiera sido muy diferente al día de hoy, porque en los 90 estábamos hablando, venga, pongámosle un beta bloqueador, un IECA, un ARA2, y eso va a impactar. Ahora resulta que en esta era, que la llamamos ya la era de la reperfusión, donde tenemos PCI, donde tenemos cateterismo, y pues ya la cosa cambia, porque definitivamente ustedes pueden ver acá, se aumenta la PCI, la intervención, y se reduce la incidencia de insuficiencia cardíaca posinfarto. Es decir, que este paciente es especial. Debemos proteger el corazón, y entre más rápido se haga reperfusión, pues a los pacientes les va mucho mejor y tienen menos riesgo. Y eso es lo que muestra ahí esta diapositiva, que los pacientes con insuficiencia cardíaca, y sobre todo cuando ese yo les mostré que hace elevación del ST, pues hay que vigilarlo, hay que hacerle todo el manejo. Y miren acá que nos dicen, no depende solo del tamaño, porque acá se decía como una hipótesis antigua, y hay una hipótesis nueva donde así sea pequeño, pero hay afección de la microvasculatura, hay factores genéticos, hay factores familiares, ese paciente puede hacer insuficiencia cardíaca. ¿Y de cuál tipo? La puede hacer reducida o la puede hacer preservada. ¿Sí? A veces estamos acostumbrados que siempre sea reducida, pero se pueden ver los dos fenotipos en un paciente con posinfarto. ¿Cuál es el tratamiento? Pues realmente el tratamiento es la revascularización, eso es lo más importante, pero como mi charla es acerca del manejo médico y todo el contexto, pues este artículo digamos, pone todo el marco de lo que se puede hacer. Obviamente acá tenemos varias vías que se pueden bloquear por medio de fármacos, con IECAS, con ARA2, ARNI interrogado, bloqueadores de aldosterona, y seguramente en un futuro muy próximo con ISGLT2. Y todo lo que se puede hacer, revascularización, ojalá completa en esos pacientes agudos y además que hacen insuficiencia cardíaca, ojalá revascularización completa. Otro cuento y otra historia es hablar de revascularización en un paciente con falla cardíaca crónica, donde los estudios, digamos, pueden cambiar. El contexto del agudo y posinfarto hay que revascularizarlo. Y ahí vendría si el paciente requiere un cardiodesfibrilador, depende de cómo quedó su función ventricular, qué riesgo de muerte súbita tiene este paciente después del infarto, y cómo quedó, si quedó con una fracción de eyección de menor del 35% o no, y todo el manejo farmacológico que se le puede ofrecer, que lo vamos a desglosar más adelante. IECA, ARA2, ARNI, ¿cuál le ponemos a estos pacientes? Pues la evidencia viene creciendo. Primero sabíamos de los estudios con IECA, miren acá, IECAS y el valsartán en Valiant. Cuando las guías se publicaron, hasta ese momento, guías 2017, los mismos autores pusieron que valsartán era como la mejor opción posinfarto. Yo sé que todos acá, y uno va a ir a los registros en los hospitales, y de los más formulados es losartán. Yo no tengo nada contra losartán, pero es que la verdad no tiene evidencia de insuficiencia cardíaca. Y de los IECAS, pues realmente ha venido creciendo la evidencia. Ya les voy a mostrar, creo que ramipril va a ser como la mejor opción en ese contexto, pero para que ustedes sepan que de todas maneras esto era una era donde todavía la reperfusión pues no era la mejor. Con ARNI, con sacubitrilo valsartán, pues cuando salió el Paradigm, pues todos dijimos, no, realmente sacubitrilo cambió la historia de la insuficiencia cardíaca, pero ¿qué pasa en el posinfarto? ¿Qué pasa tan agudo? ¿Qué pasa si se pone tan pronto? Pues en este estudio se comparó contra ramipril, que llevaba
los mejores resultados en cuanto a IECA se trata en posinfarto. Ojo, no estoy hablando de falla cardíaca crónica, donde enalapril era el rey por los estudios consensus y demás, sino en posinfarto, ramipril, digamos que es el que tenía mejor evidencia. Y se compara y, oh sorpresa, pacientes posinfarto, FEBI reducida, menor del 40%, no tuvo diferencias significativas estadísticamente hablando entre sacubitril o valsartán y ramipril. Eso inspiró a la siguiente diapositiva que me parece muy bonita. Miren ustedes cómo cambia la mortalidad a lo largo del tiempo en pacientes posinfarto con insuficiencia cardíaca. Miren ustedes la mortalidad acá, donde recordemos le iba bien a valsartán, a ramipril y demás, pero acá la mortalidad es mucho menor y no hay diferencia entre ramipril y sacubitril o valsartán. Pero ¿qué pasó aquí a lo largo del tiempo? Si ustedes se dan cuenta, acá se recoge evidencias de los 90, pues que el manejo del infarto hasta 2021, que es esta publicación, pues ha mejorado mucho. Ya hay revascularización, hay PCI, stents, terapia antiplaquetaria muy efectiva, ticagrelor, prasugrel, manejo con estatinas, manejo de comorbilidades, la mortalidad se ha reducido. O sea, es decir, lograr impactar con un medicamento en posinfarto ya es muy difícil, porque ahí lo que estamos yendo es a la fuente, al problema, a la obstrucción coronaria. Entonces, digamos que eso es interesante en esta diapositiva. Betabloqueadores, pues tienen una evidencia muy interesante. Intrahospitalariamente, si se ponen, de hecho, tempranamente reduce la incidencia de insuficiencia cardíaca, reduce la muerte súbita y reduce todos los eventos. Hay, digamos que diferentes ya metaanálisis publicados. Quizás el betabloqueador en este contexto que más tiene evidencia es metoprolol succinato, pero en el metaanálisis ya, digamos, cogen pacientes, digamos, extrapolados con carvedilol, bisoprolol, nebivolol, que son los betabloqueadores con mayor evidencia en insuficiencia cardíaca. Y eso es lo que dicen, ojalá ponerlo tempranamente. IB es muy discutido, porque ustedes ven las guías de infarto y algunas ponían que IB tempranamente. Ojalá no poner los betabloqueadores si el paciente está con hipotensión, con choque, con bradiarritmia, sino hay que esperar que no tenga un KILIP muy avanzado, que esté en muchas mejores condiciones, pero ponerlo desde el hospital reduce los desenlaces y es muy importante poner los betabloqueadores que les mencioné, aunque metoprolol succinato por lo menos en una era que, miren acá la diapositiva, decía como era pre-reperfusión y post-reperfusión. Cuando ya empezamos a reperfundir adecuadamente estos pacientes, pues la evidencia empieza a disminuir, pero son importantes los betabloqueadores. Con ARM, como eplerenone, ese tiene un estudio bien dirigido con ARM en posinfarto y es un estudio positivo porque reduce la mortalidad, la muerte súbita y el compuesto con muerte y hospitalizaciones y lo hace de forma contundente. Es decir, si yo tengo un paciente posinfarto, ¿cuál le voy a poner? Eplerenone, pero debe tener una FEBI menor del 40%. Ahí no tendría evidencia espironolactona para tenerlo en cuenta y podría ser una muy buena opción. Al futuro, ¿qué vamos a tener? ISGLT2 en el posinfarto, seguramente van a ser positivos, no creo que vaya a haber mucha sorpresa, porque los ISGLT2 han demostrado contundencia. Nosotros lo estamos poniendo, por supuesto, si hay insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos, etc., pacientes posinfartados, lo estamos poniendo, pero va a salir estudios con ISGLT2 enfocados a ese periodo agudo con el infarto ahí reciente y poner el ISGLT2 y tendremos publicación y resultados próximamente. En cuanto a prevención primaria de muerte súbita, pues los desfibriladores empiezan a jugar un papel ahí, pero no solo eso. Miren la diapositiva cómo ha avanzado en el tiempo, que no solo los dispositivos, sino los medicamentos, incluyendo sacubitril o valsartán, metabloqueadores, han logrado reducir muerte súbita e incluso en esos pacientes posinfarto. Entonces es un contexto para tener en cuenta también allí en estos pacientes. El MADIT-2, que fue un estudio para pacientes posinfarto con fracción de eyección reducida, demostró reducir la mortalidad y las hospitalizaciones, pero cuando se mira el seguimiento tiene que ser después de 40 días, no tan temprano. De hecho, hay una publicación después del MADIT que es en el 2009, donde muestran que si se ponen los primeros 40 días posinfarto no hay beneficio. Es decir, si el paciente se infarta, tómele el ecocardiograma, sígalo. Si la fracción de eyección quedó menor del 35%, ecocardiograma a los 40 días. A los 40 días sigue menor del 35%, CDI.
pero antes de los 40 días no, quedó con 20%, pongámosle un CDI ya. No, hay que esperar, darle tratamiento médico y esperar que la revascularización le dé pues los beneficios. Bueno, voy terminando en estos 5 minutos que me quedan con qué dicen las guías finalmente, cómo manejar estos pacientes con insuficiencia cardíaca posinfarto. Y pues esto dicen, lo primero es betabloqueadores, sin duda, si la FEBI quedó menor del 40%, reducen la mortalidad, las hospitalizaciones, tienen la mayor evidencia. También dice, mire, de todas maneras, sistemáticamente, un paciente posinfartado, ojalá ponerle betabloqueadores si no está contraindicado, que ahí lo muestra muy bien. Si tiene bradiarritmia, hipotensión, una edema pulmonar agudo, cuando está más agudo, pues no es el mejor momento para poner un betabloqueador, pero sin duda, con FEBI menor del 40%, hay que ponerlos. IECAS, ARA2 y ARM. Miren que nos dicen IECAS, que yo creería que el mejor en este momento es ramipril. Nos dicen también se podría ARA2 y de hecho nos dicen valsartán preferiblemente, y ojalá IECAS o ARA2 a todos los pacientes posinfarto desde que no tengan contraindicaciones, pero la mayor evidencia es con FEBI menor del 40%. Y ARM, sin duda, sobre todo eplerenone, si la función, la fracción de eyección es menor del 40%. Hasta ahí sería el manejo que nos dicen las guías. Y cuando uno mira, por ejemplo, las guías americanas son bien interesantes, porque nos dicen, manejemos la insuficiencia cardíaca por estadios. Un paciente posinfarto, ¿qué estadio es? B. Y un paciente estadio B se beneficia de IECAS, se beneficia de ARA2 también, beta bloqueadores, y lo mismo, si la fracción de eyección sigue baja, después de 40 días de ponerle un cardiodesfibrilador. Eso sería como el manejo campeón. ¿Qué pasa si pasan pues ya 3 meses posinfarto? Pues ahí sí empieza a jugar todo lo que conocemos de la terapia fundacional, de los 4 fantásticos, como ustedes le quieran decir, y ahí sí, pues después de 3 meses posinfarto, sin duda hay que cumplir con ese primer cajoncito de las guías europeas, o acá, como está con los 4 fantásticos, que son los que tienen la mayor evidencia en insuficiencia cardíaca. CDI, no antes de 40 días, miren ustedes que ahí las mismas guías lo mencionan y lo ponen en rojo, pero si pasaron más de 40 días posinfarto, ese paciente sí se beneficia de ponerle un cardiodesfibrilador si la fracción de eyección quedó menor del 35%. Bueno, como conclusiones, 1, revascularización temprana, PCI, estos pacientes reducen la incidencia de insuficiencia cardíaca si se revascularizan a tiempo o si por lo menos se reperfunden, porque si no tengo PCI pero lo puedo llevar a fibrinólisis, también me impacta. 2, manejo antitrombótico con mayor evidencia. Aspirina sumado a lo mejor que tenemos hoy en día, que son prasugrel o ticagrelor, desde que no haya contraindicaciones y ojalá estén disponibles, son los que más van a impactar en todos los desenlaces a futuro. Manejar la complicación aguda, si hubo una ruptura de un músculo papilar, de la pared ventricular, edema agudo de pulmón, pues manejar esa complicación aguda, llevarlo a la UCI, tratarlo, ventilarlo, etc., soporte inotrópico, pero hacerle puente al mejor manejo médico que nosotros tenemos. ARA2 como valsartán o IECA como ramipril en el posinfarto son los que tienen mayor evidencia y en Colombia lo tenemos disponible los 2 medicamentos. Betabloqueadores se pueden metoprolol succinato, bisoprolol, carvedilol, nebivolol, si la FEBI quedó menor del 40% es donde más tienen evidencia. Y ARM, eplerenone, sin duda por el estudio EFESUS que ustedes vieron allí, es el que tiene mayor evidencia. En curso, estudios con ISGLT2, y si pasan más de 40 días, sin duda, ponerle un cardiodesfibrilador si el paciente sigue con fracción de eyección menor del 35%. Ahora, ese posinfartado, si pasaron algunos meses y 3 meses en promedio y sigue con fracción de eyección reducida, cuadriterapia o terapia fundacional o como le quieran decir, es lo que tiene mayor evidencia. ¿Qué pasó con mi paciente? Como para contarles el chisme, pues miren acá qué pasó. Lo reperfundimos, le pusimos los 4 fantásticos porque a los 40 días había subido a 36, no tocó ponerle CDI, pero a los 6 meses ya tenía 42%, al año ya tenía una FEBI preservada o mejorada, una FEBI mejorada como nos dicen las guías, y acá está muy feliz haciendo rehabilitación en la clínica Chayo. La invitación como siempre es a promover la educación médica, estas son mis redes sociales y muchas gracias por su atención.